¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, República Dominicana y toda América Latina. Qué bueno que podemos estar una vez más en este canal de YouTube compartiendo contenido, compartiendo la palabra de Dios, compartiendo los principios cristianos y llevando fortaleza a cada uno de los jóvenes, a cada una de las personas que nos sintonizan cada día. Así que hoy me acompaña nueva vez en este set Katy de Rodríguez. Así que ella saluda nuevamente y qué bueno que estás con nosotros otra vez. Muchas gracias, hermano, amigo y compañero de vida, evangelista Irán Rodríguez. Para mí es más que un privilegio poder volver a sentarme en este set y traer esta entrega de un contenido nuevamente muy importante y que yo sé que va a ayudar a muchas personas que están probablemente atravesando por situaciones parecidas y que no saben qué hacer. Así es. Bueno, antes de seguir, ya quiero invitar a la gente a que se siga suscribiendo, que siga compartiendo y que estamos creciendo juntos. En el programa pasado estuvimos hablando de la depresión. Hablamos de la depresión en sus diferentes aspectos, pero hoy queremos hablar de otro flagelo, de otro mal que afecta a gran cantidad de personas alrededor del mundo y también afecta a muchos jóvenes. Todos en algún momento de la vida podemos ser vulnerables ante este flagelo. En el programa de hoy vamos a aprender cómo cuidarnos de él, cómo defendernos de él, cómo manejarlo en caso de que estemos luchando con esa situación, con la psicóloga, orientadora y ministra del Señor, Katy Cuevas. Entonces quiero comenzar este día preguntándote, ¿qué es la ansiedad? Repito, para todo nuestro público, ¿qué es la ansiedad? ¿Cómo se define la ansiedad? La ansiedad básicamente es un trastorno de, a nivel emocional y mental que se distingue o se diferencia de otros trastornos por el miedo excesivo por situaciones cotidianas o por el futuro. Es cuando la persona comienza a experimentar una angustia innecesaria por cosas simples o cotidianas de la vida y también por situaciones que pueden estar conectadas al futuro, de un futuro que la persona no puede dominar, no sabe cómo dominarlo, pero sin embargo tiene una preocupación constante por ese futuro. La ansiedad tiene diferentes síntomas, que por ejemplo, una de ellas es sudoración, nerviosismo, palpitaciones, taquicardia en el corazón de manera excesiva. En ocasiones cuando es muy extrema, también entra el insomnio. Algunas personas manejan la ansiedad a través de la alimentación, comen excesivamente sin necesidad. También en otras ocasiones lo que hacen es tener ademanes con el pelo. Hay personas que hacen esto como una manera de drenar su ansiedad. A veces con la ropa, hay niños que cuando tienen una ansiedad muy elevada mastican una esquina del tichero, de la blusa, y así sucesivamente. Hay personas que también la drenan eh, comiéndose las uñas de las manos. Esos también son señales de que la persona está manejando un nivel de ansiedad que no está controlado y que necesita ser intervenido. Y regularmente se da por ese miedo excesivo a las cosas del futuro o cosas cotidianas que está viviendo en el momento. Muy bien. Entonces, ante esa definición, la pregunta sería, ¿es normal que yo me preocupe por algo? ¿O yo debo vivir la vida de una manera relajada? ¿Qué pasa con esa gente que dice, a mí nada me preocupa, yo manejo las cosas tomándolo con calma? Esas personas que viven de esa forma nunca tienen ansiedad. Yo entiendo que una cosa es el trastorno de ansiedad y otra cosa es el episodio de ansiedad, porque como mencionábamos en la entrega anterior sobre la depresión, no es lo mismo un trastorno que un episodio. O sea, todos en algún momento vamos a experimentar una etapa de preocupación por una situación determinada que esté pasando.
principalmente si son situaciones graves. Es normal que la gente sienta también esos síntomas en ese momento, pero la diferencia radica en qué tiempo toma ese episodio. O sea, no es lo mismo un episodio de un día, de 2 días, de una semana, de una preocupación por una situación específica, a tú durar meses y años teniendo preocupaciones excesivas por todo. O sea, no, con esto no estamos diciendo que para una gente tener una salud mental adecuada o estable no debería preocuparse por nada, todo lo contrario. O sea, en algún momento de nuestra vida nosotros vamos a experimentar preocupación, que es normal frente a situaciones que se presentan que quizás no podemos controlar, pero de ahí a tener meses por preocupados por una misma cosa que quizás nosotros ni siquiera podemos controlar, o por ejemplo, manejar ese tipo de síntomas por un examen universitario, sabiendo que cuatrimestre tras cuatrimestre nosotros vamos a tener que tomar un examen o una exposición o quizás por situaciones cotidianas de la vida que son normales, que uno tiene que aprender a manejar y a controlar o no mostrar esa preocupación innecesaria, ya sí hace referencia de que realmente hay una situación que hay que trabajar internamente que se está reflejando a través de ese detonante del momento. Porque la ansiedad también tiene detonantes, que son sucesos que ocurren en momentos determinados que provocan ese detonante de una ansiedad que está ahí que quizás nunca ha sido trabajada, tú sabes. Entonces, realmente el que una persona vive una vida despreocupada no quiere decir que no pueda manejar ansiedad nunca en algún momento. Y hay que tener cuidado con los extremos, o sea, una persona despreocupada no necesariamente es una persona sana, porque hay personas que son tan despreocupadas que manejan otro tipo de trastorno que muchas veces viene también de parte de la misma depresión, cuando una persona ni siquiera se preocupa por sus estudios, por un trabajo, por cuidar su físico, por cuidarse su apariencia, que muestra esa despreocupación, esa desmotivación al cuidado, también es señal de que hay una enfermedad. Entonces, en la salud mental, nosotros apelamos mucho al equilibrio, a tener un equilibrio en todas las áreas, en lo que vayamos a hacer, porque nadie está exento de, pero manteniendo un equilibrio podemos conservar lo que es esa salud mental y emocional estable adecuadamente. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de ansiedad, podemos decir que ansiedad es sinónimo de miedo, ansiedad es sinónimo de preocupación, ansiedad es sinónimo de nerviosismo, junto a los síntomas que ya tú bien has dicho que la ansiedad tiene. Sí, pero hay que aclarar un punto, porque es normal que una persona también sienta miedo en un momento determinado, porque incluso el miedo es un mecanismo de defensa que el ser humano tiene, dado por Dios, es un tipo de sentimiento también, o mejor dicho, de emoción, que Dios le dio al hombre como un mecanismo de defensa para protegerse frente a los peligros de la vida. Pero el problema el problema radica cuando el miedo es excesivo por situaciones innecesarias. Cuando esa preocupación es excesiva por cosas cotidianas, normales, que una persona debería manejar ya a esa edad que quizá esa persona está presentando ese síntoma. Porque el miedo en sí no es malo. El problema es cuando sale del equilibrio, cuando sale de lo normal. Porque el miedo nosotros lo tenemos como parte de nuestras emociones para crear un mecanismo de defensa frente al peligro. Una persona que tiene miedo a las alturas está teniendo un mecanismo de defensa para no caminar a las orillas de las alturas, para protegerse físicamente. O sea, el miedo dentro de su equilibrio es normal. Ahora, cuando es excesivo, cuando sobrepasa el estándar establecido por la ciencia de su normalidad, cuando va más allá del parámetro normal, entonces sí hay que trabajar. Bien, por ejemplo, supongamos que una persona, Dios lo guarde, toma un taxi un día y cuando toma ese taxi tiene una mala experiencia, vamos a decir, de atraco.
alguien intenta robar, la persona se defiende, no pasa nada, la policía logra atrapar al delincuente y luego, a través de los años, esa persona decide nunca volver a montarse en un taxi. Esa persona dice, jamás, jamás me vuelvo a montar en un taxi porque tuve una experiencia negativa. Esa persona está manejando ansiedad o está manejando miedo. ¿Qué está pasando con esa persona? Bueno, cuando pasa situaciones así, que es un evento traumático, que cambia el curso de la vida de la persona, en psicología se le llama estrés postraumático, que viene acompañado también de un pánico, de un terror, de un miedo, que se apodera de la persona cuando es expuesta a un evento parecido al que vivió, que le generó el estrés postraumático. O sea, si una persona toma la decisión de no montarse en un taxi por la experiencia que vivió, evidentemente esa persona tiene un trauma producto de ese evento, que se revive cuando tiene un episodio parecido en su vida, en cuanto no al suceso en sí que le pasó, sino a través del suceso que le pasó, que en este caso sería el taxista. Entonces, evidentemente esa persona está manejando un estrés postraumático que puede incluso estar acompañado de algunos síntomas de la ansiedad también, porque presenta ese miedo excesivo a lo que le pueda pasar dentro del taxi. Y también puede estar teniendo una situación de pánico, porque cuando la persona vive un evento postraumático o un evento traumático y genera el estrés postraumático, cuando se expone a eso, una de las cosas que aparece es el pánico, que lo paraliza. Eso es como la fobia. Cuando una gente tiene fobia, vamos a suponer a la serpiente, ni en foto la puede verse, se paraliza, se frisa, suda, llora, porque tiene esa situación. Entonces, cuando una persona vive eso, lo ideal es que se pueda trabajar a nivel terapéutico y entrar en un proceso de sensibilización sistemática que tiende a ser las intervenciones que se utilizan de manera inicial en los procesos de terapia psicológica. Pero no es necesariamente una ansiedad, sino que pueden aparecer síntomas de ansiedad en el evento donde se desarrolla el estrés postraumático. Muy bien. Por ejemplo, el hecho de que esa persona no logre vencer esa situación le puede estar robando alguna oportunidad, porque en algún momento esa persona puede verse la necesidad de tomar un taxi y decide no tomarlo o decide no ir a un lugar porque no hay nadie que pueda llevarlo o pueda llevarla. Entonces, es importante que aprendamos a vencer nuestros miedos o nuestros eventos traumáticos, diría yo. Esa es un reto. Es importante, ¿verdad? Vencer los traumas, que los jóvenes puedan vencer y las personas adultas puedan trabajar para vencer sus traumas, porque si no van a tener, vamos a decir que en cierta forma pudieran estar estancándose. Sí, en todo el sentido de la palabra, evidentemente. O sea, cuando una persona no ha trabajado su sanidad emocional, cuando una persona no ha trabajado su salud mental, se vuelve infuncional. Para una persona poder ser funcional dentro de su estado mental, tiene que tener un estado mental que esté controlado. Por ejemplo, si una persona está diagnosticada con ansiedad, y ya tiene su diagnóstico, ha presentado los síntomas y todo, si esa persona no se trabaja adecuadamente, un proceso terapéutico, inclusive en ocasiones, hay que mencionar que cuando una persona tiene una ansiedad muy elevada, muy alta, el psiquiatra entra en función junto con el psicólogo, porque lo desestabiliza totalmente la vida del paciente que ha sido diagnosticado con una ansiedad. Entonces, si esa persona no se trabaja esa ansiedad adecuadamente con los métodos correspondientes a nivel psicológico y psiquiátrico, la persona incluso puede entrar en un desequilibrio social, donde puede incluso hasta perder su trabajo, porque no va a ser funcional. O sea, la ansiedad incluso te da como si fuera, la persona experimenta como si fuera un ataque de respiratorio, como que no pudiera respirar, le duele el estómago, le da náusea, dolor de cabeza, algunos incluso experimentan diarrea.
y así sucesivamente. Entonces, si no se trabaja adecuadamente ese trastorno en el tiempo correspondiente, se va a estancar tanto a nivel ministerial para los que son cristianos, a nivel profesional para aquellos que están en un proceso de estudio, de universidad, aquellos que están en un proceso de crecimiento profesional, a nivel laboral inclusive, y también a nivel familiar puede pasar, porque cuando una persona tiene síntomas de ansiedad se vuelve irritable, no puede estar cerca de la gente, quizá de manera frecuente, se siente incómodo, quiere aislarse. Entonces, la gente a veces vive episodios de ansiedad, viven con un trastorno de ansiedad no controlado, no manejado, y ve que todo en la vida no les sale como ellos quisieran y no saben que uno de los factores que están influyendo es precisamente el descuido de su salud mental y emocional. No importa si es cristiano, yo sé que la Biblia dice claramente que por nada estemos afanosos, sino que presentemos delante de Dios nuestras peticiones y Él nos dará a nosotros conforme a lo que nosotros pidamos en su perfecta voluntad. Y en otra parte dice, echando toda vuestra ansiedad sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de vosotros. Pero hay que destacar aquí que Dios, cuando habla de esa ansiedad, y cuando habla de esas preocupaciones, de esos afanes, no se refiere al trastorno en sí que tiene los síntomas, sino a esa preocupación que podemos presentar en momentos determinados por situaciones que estamos viviendo. Porque el trastorno en sí de la ansiedad, como explicaba al principio, no es lo mismo un episodio de ansiedad a un trastorno ya diagnosticado por ansiedad. Necesita y amerita obligatoriamente de intervenciones terapéuticas y psiquiatras. Ahora bien, Dios ha sanado enfermedades de toda índole. Y como dije en la entrega anterior, Dios también puede sanar las enfermedades mentales. Ya si Dios decide hacer un milagro sobre aquella persona que ha sido diagnosticada con ansiedad, Dios lo puede hacer y es todopoderoso y yo no tengo duda de eso. Ahora bien, hay momentos que Dios decide obrar en la salud de la persona a través de la ciencia. Si usted tiene un diagnóstico médico, si ya usted fue un psicólogo y le dieron su diagnóstico, y le dijeron que usted está padeciendo del trastorno de ansiedad, lo ideal es que usted inicie su tratamiento psicológico y psiquiátrico y que lo acompañe de la oración, porque la oración siempre va a ayudar, pero que no descuide la parte que a usted le toca cubrir como ser humano, como persona, de manera diligente. Entonces es importante que eso se aclare, que se tome eso en cuenta. Sí, viendo lo que tú describes, yo estoy totalmente asombrado porque como una enfermedad, vamos a decir, emocional, si se pudiera decir, puede producir taquicardia, puede producir sudoración, puede producir dolor de cabeza, puede producir diarrea. O sea, que estamos hablando de un verdadero problema al cual hay que prestarle atención y más si tenemos muchos jóvenes padeciendo del, no del trastorno de la ansiedad quizás, pero sí de mucha ansiedad constantemente. Tenemos una sociedad posmoderna, tenemos una universidad donde hay un joven, por ejemplo, que toma 10 materias. Imagínate tú este caso, un joven que toma 10 materias y en la casa ya los padres le han dado un ultimátum. Esas 10 materias tienes que pasarlas con 98 porque te estamos pagando la universidad y no quiero sino un 98. ¿Pudiera ese joven, ese adolescente, entrar en una crisis de ansiedad tratando de complacer a sus padres con esas 10 materias, 9, qué sé yo, para llevarlas a 98 cada una? Claro, porque se va a hacer una exigencia sobrehumana, porque también hay jóvenes que aparte de estudiar siempre tienen otras cosas que hacer, o sea, no solamente estudian, algunos estudian y trabajan, otros si no estudian y trabajan, lo que hacen es que estudian y ejercen un ministerio dentro de la iglesia, principalmente aquellos jóvenes que son cristianos y que están activos a nivel local, o sea, que muchas veces la exigencia del ambiente que nos rodea también puede generar en nosotros momentos de ansiedad, episodios de ansiedad y también mucho estrés. El estrés, yo diría que es letal, al igual que la ansiedad, y que muchas veces se correlacionan, tanto la ansiedad como el estrés. Y la ansiedad también es hermana de la depresión, o sea, ya de alguna manera
se conectan. Van de la mano. Hay síntomas que se ven en la depresión que también se pueden ver en la ansiedad. ¿Como cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, cuando una persona come excesivamente, hay veces que cuando una persona está en depresión, come excesivamente, porque esa es una manera de autorregularse las emociones. Por eso tú ves que hay gente que engorda en medio de la depresión. Pero también en la ansiedad, uno de esos síntomas de comer excesivamente se puede reflejar en momentos determinados. Hay gente que le da la ansiedad con deseo de comer y comen excesivamente aunque no tenga hambre, pero es un producto de la ansiedad. Y esos síntomas, de alguna manera, se ven en ambos trastornos porque se correlacionan hasta cierto punto, igual que el insomnio. El insomnio puede hacer aparición tanto en la ansiedad como en la depresión. Por eso existen herramientas que se utilizan en psicología, se llaman escalas para medir tanto a nivel de depresión como de ansiedad. Cada una mide los síntomas de los diferentes trastornos y la diferenciación de los criterios para el diagnóstico de la misma. Por eso es importante de hacer visitas a los profesionales de la conducta para evitar confundir lo que tenemos e intentar por nuestra propia fuerza solucionar esas situaciones. Pero sí, esos dos trastornos son hermanitos. A veces incluso hacen aparición juntos. Sí, eso sí era una bomba de tiempo, me imagino yo. Pero ahora que tú hablas de estrés, sabes, en esta sociedad posmoderna donde el capitalismo abraza a la gente, 8 horas de trabajo, 6 días a la semana, yo creo pensar que hay mucha gente en el mundo de hoy que está viviendo un estrés laboral como nunca antes. Te lo digo porque conocí personas que se propusieron, se organizaron y entendieron que el ambiente laboral donde ellos trabajaban no les ayudaba con esto del estrés, no les ayudaba con esto de la ansiedad. E inmediatamente cambiaron su ambiente laboral o cambiaron su forma de trabajo o dejaron una empresa X. Cuando yo los vi otra vez, estaban más sonrientes, más saludables, más estables. Entonces te pregunto, ¿se está manejando mucha ansiedad de los trabajos? Yo entiendo que la ansiedad no se limita a un solo lugar como un empleo, pero sí, en los lugares laborales, si el ambiente laboral y el clima laboral no es un clima laboral estable o adecuado o bueno, puede desencadenar en los colaboradores esa situación a nivel de ansiedad y a nivel de estrés. Por eso muchas de las empresas están optando también por tener servicios especializados contratados del área de psicología y por hacer actividades recreativas y de integración para que sus colaboradores puedan tener esos espacios de drenar eh, las quizás ese estrés, esa ansiedad que puede producirle la cantidad de asignaciones laborales que puedan tener en la empresa. Pero claro que sí, definitivamente hay empleos que pueden generar incluso hasta depresión. Si el clima laboral no es adecuado, puede generar ansiedad, puede generar estrés. Por eso la importancia de que las empresas puedan tener un equilibrio en el manejo del capital humano, o sea, no solamente enfocarse en qué tan productivo puede ser el capital humano, sino también enfocarse en la calidad de vida que pueda tener su capital humano. Incluso yo conozco empresas que están en nuestro país, en República Dominicana, de corte internacional, que dentro de sus políticas, los beneficios que le dan a sus empleados incluye un kit o mejor dicho, un combo de lo que es una salud integral, tanto a nivel físico como emocional, donde tienen a su disposición dispensarios dentro de la misma empresa, con médicos generales, con nutricionistas, con psicólogos que están ahí, para que el empleado pueda ir a consultarse a ese dispensario cada vez que él entienda que tiene la necesidad. Sin embargo, tenemos el otro extremo, que son las empresas
que simplemente tienen una enfermera adentro por si acaso pasa algo. Y está ya el otro extremo aún más profundo, que no tiene nada dentro del plantel del empleador. Entonces, eso afecta también al pueblo de Dios, porque todo ciudadano dominicano que le sirve al Señor de alguna u otra manera busca la manera de sustentarse y forman parte de esa población trabajadora que está en las empresas. Entonces, súmale a esa persona la carga laboral, pero también la carga ministerial, también la carga de las actividades espirituales que tiene que hacer para el fortalecimiento de la iglesia, hablando ya en torno a los líderes y aquellos miembros que son totalmente activos en las iglesias. Evidentemente, como seres humanos, aunque seamos cristianos, estamos constantemente expuestos en algún momento determinado a padecer de cualquier tipo de trastorno emocional, incluyendo el trastorno de la ansiedad. Bueno, es tremendo el cuadro que se puede vivir con este trastorno o con esta situación de la ansiedad. Pero cuando tú hablabas de la parte laboral, yo me puse a pensar en el corazón de Dios. Fíjate cómo Dios se encarga de apartar un día, de permitir un día de descanso, y vamos a hablar del principio más bien del día de descanso, del principio de que las personas dentro de todo su diario vivir puedan tener un día donde descansen del trabajo. Fíjate cómo Dios mismo lo establece y dice, es necesario que el hombre descanse, es necesario que la sociedad también aprenda a descansar, es necesario que los ministerios también aprendan a descansar, es necesario que la naturaleza, que el mundo aprenda a descansar. Y yo creo que también mucha gente está descansando poco. Entonces, fíjate qué amoroso es el Padre Celestial que establece el principio del día de descanso. Realmente meditar en el corazón de Dios y ver cómo Él toma cada detalle de manera importante nos enamora más de Él. Y ciertamente el descanso es vital para el desarrollo de una salud mental adecuada y estable. Por ejemplo, la persona que logra hacer el hábito de dormir 8 horas diario y como mínimo 6 horas, la vitalidad que tiene a nivel de salud física y mental es muy diferente a aquellos que padecen de insomnio. O sea, la vitalidad es en todo el sentido de la palabra, porque el dormir es como un proceso de regeneración a nivel neuronal y a nivel físico de nuestro cuerpo, tener ese descanso que el Señor nos pide, nos exige. No tanto a nivel del sueño, sino también a nivel de un día de separar para tú atenderte a ti mismo y cuidar y ayudar a los demás, nos permite gozar de un bienestar emocional. Inclusive, hay estudios científicos que se han hecho en cuanto al área de la conducta humana, que cuando el ser humano hace obras benéficas o ayuda a los demás a tener una mejor calidad de vida, el bienestar que le genera internamente le permite gozar de una salud mental más saludable, más adecuada, más estable. Y también que cuando la persona aprende a tener ese día de descanso para sí mismo, para mimarse, para cuidarse, para dar ese espacio a que su cuerpo tenga ese descanso, el estrés y la ansiedad bajan los niveles instantáneamente, porque es como si se desconectara de los ambientes que generan o que detonan esos episodios de ansiedad y esos episodios de estrés que la persona puede experimentar. Entonces, partiendo de esto, podemos analizar que en el diseño original de Dios, desde el principio, Dios pensó en nuestro bienestar emocional. Tremendo. Y realmente, y realmente pensar en esto nos hace ver que muchas veces quienes se descuidan somos nosotros mismos, cuando no aplicamos los principios que Dios estableció en su palabra. Y hay personas que
lamentablemente, lo digo otra vez, valga la redundancia, se centran tanto en trabajar en la parte ministerial y en ejercer el ministerio y en hacer actividades para el Señor que se olvidan de descansar, se olvidan de tener sus espacios de desestresarse, de procurar su bienestar interior y incluso tienden a creer que pueden hacer más que Dios y no es así. Y se cargan que muchas veces el ministro de Dios que no maneja el principio del descanso termina en consultorios médicos del corazón, cardiovascular, de gastritis, porque le da gastritis por el excesivo mal manejo del tiempo, que no le da ni tiempo de comer. Termina en médicos, por ejemplo, del sueño, porque maneja insomnio, y así sucesivamente. Entonces, es importante destacar ese principio que tú mencionabas y aplicarlo en todas las áreas de nuestra vida, porque ese principio del descanso que Dios establece en su palabra, no estamos hablando de días, sino del principio bíblico del descanso, nos da a nosotros una luz de que para Dios es importante que cuidemos de nuestro templo físico, pero también de nuestra salud mental y emocional. Es decir, que pudieran haber personas que estén lidiando con la ansiedad, con el estrés, y lo único que están necesitando es un descanso. Puede ser. Personas que tienen años que no descansan, años que no toman sus vacaciones. Y no, y que nos sacan ese tiempo para salir a un lugar diferente, a desconectarse, porque a veces el desconectarnos nos ayuda. Hacer algo que a ti te guste. Por ejemplo, a alguien que le guste pintar Que y pueda tiene mucho tiempo que no pinta y dice, bueno, me voy a tomar un día para pintar un paisaje, para pintar algo, voy a hacer algo. desconectarse para hacer algo que Eso les es muy guste. importante. Sabes, te quiero preguntar, hay personas que tienen el potencial de intoxicar a otros por la ansiedad. Por ejemplo, estar al lado de una persona ansiosa que tiene una situación con la ansiedad. Si yo comparto constantemente con esa persona, incluso si hay alguien que vive con una persona con un trastorno de ansiedad o ansiosa, esa persona puede llegar a padecer de esa ansiedad. Eso se transmite, eso se contagia. Bueno, actualmente, precisamente, en la actualidad, se está hablando mucho de lo que es el contagio emocional. ¿Contagio qué? Emocional. El contagio emocional, que según los psicólogos que han estudiado esa parte, porque eso es algo que se está hablando hace poco, ellos presentan esa posibilidad de que si tú estás expuesto constantemente a una persona que padece de algún tipo de trastorno mental o emocional, que está principalmente en el renglón neurótico, porque hay que destacar que el psicótico y el neurótico no es lo mismo. En el renglón neurótico vamos a los trastornos principalmente emocionales, que si tú estás expuesta a esa clase de personas, tú puedas comenzar como a tener un reflejo proyección de esos síntomas que esa persona presenta. Y a ti se te pueden comenzar a reflejar por estar expuesto a esa clase de personas. Increíble, increíble. O sea, que parece ser cierto porque Caleb le transmitió a Josué la fe, Caleb le transmitió a Josué la esperanza, ¿verdad? Cuando los otros dijeron que no se podía. Y te pongo este ejemplo porque parece que lo negativo se pega aún más rápido, ¿verdad? Que lo positivo. Y Josué y Caleb dijeron, nos los vamos a comer como al pan. Y la Biblia está llena de situaciones de hombres y mujeres que cuando estuvieron en tiempos difíciles aprendieron a descansar en Dios, aprendieron a confiar en Dios, porque Jesús mismo hablaba y decía que cada día tiene su propio afán, que no vamos a poderle añadir a nuestra estatura un pie, una pulgada, por más que yo haga. Hay momentos que nosotros tenemos que decir, bueno, hice todo lo que pude hacer y ahora le toca a Dios. No puedo ir más allá porque le toca a Dios esa parte, con mi hijo, con mi familia, con mi casa. Entonces, debo dejar que sea Dios que trabaje. Y ahí entra lo que dice la palabra de Dios, que la paz de Dios,
la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a guardar mi corazón, va a guardar tu corazón en Cristo Jesús, ¿verdad? Dice que tú guardarás aquel cuyo pensamiento en ti persevera. O sea que es importante en estos tiempos aprender a perseverar en lo que la palabra de Dios establece, perseverar en los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios estén en mi mente, estén en tu mente, estén en tu corazón y tratar de poner todos nuestros sueños, todos nuestros planes en las manos de Dios, porque no vamos a poder resolverlo todo, pero sí podemos elegir tener paz en medio de la tormenta. ¿Qué piensas tú? Sí, muy atinado el comentario. Realmente creo que la palabra de Dios tiene mucho material para nosotros aprender a tener una vida emocional estable, teniendo una confianza en Dios absoluta, tú sabes. Eso sin desvirtuar ni quitar el mérito a los profesionales del área que han estudiado sobre eso. Pero sabemos que nuestro Dios es un Dios de milagro y que cuando nosotros nos centramos en servirle a Él y en estar pendientes de su voluntad para nuestra vida y caminar en obediencia a Él, Él nos libra de muchas cosas, incluyendo de toda ansiedad. Yo creo también que es importante aconsejar a los jóvenes que los problemas pequeños hay que resolverlos rápido, porque también cuando dejamos acumular muchas cosas o procrastinamos, ¿verdad? Me parece que ese es el Sí, es término el término psicológico. que ustedes utilizan. No lo voy a hacer mañana, no lo voy a hacer la semana que viene. Entonces, acumular tareas, acumular cosas que yo debo hacer, pueden también juntarse en un momento determinado y causarme un nivel de ansiedad, porque yo dejé todo para última hora. Entonces, Eso suele pasar. es muy En todo importante. el sentido, tanto a nivel académico, laboral, a nivel ministerial, eso suele acontecer. Entonces, es muy importante que los jóvenes aprendan a cumplir con sus responsabilidades a tiempo, no acumular cosas, porque al fin de cuentas eso también genera un tipo de ansiedad. Entonces, ya en Pero nuestra parte, ahí, antes de tu entrar con ese comentario, esa parte también va a depender del tipo de temperamento que tenga la persona. Ya eso va a ser algo para otra entrega, para otro programa, para hablar de los diferentes tipos de temperamento, cómo de alguna manera disciplinar ese temperamento y someterlo al Espíritu Santo para poder ser exitoso, pero hay que destacar que la procrastinación muchas veces no es que la persona lo quiera hacer o que sea negligente, sino que está conectado al tipo de temperamento que tiene, pero que sí hay técnicas que se pueden utilizar para que a pesar de ese temperamento que tiene pueda regular esa parte. muy bien. Es correcto. Entonces, finalmente, ¿qué consejos das para librarse de la ansiedad, manejarla a tantos jóvenes que están ahí? Y si hay alguien que tiene algún síntoma, ¿cómo puede lidiar con eso y encontrar esperanza en el Señor? Bueno, lo ideal es, lo primero es que aprenda a depender de Dios, tú sabes, a tener una confianza plena en que Dios tiene el control de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Lo segundo es que si una persona ya está presentando síntomas que están afectando su vida laboral, su vida social, su vida sentimental, que de alguna manera entiende que le está generando caos, lo ideal es que pueda hacer asistencia, vuelvo y repito, como dije en el video anterior, debe hacer asistencia al profesional de la conducta, al psicólogo clínico y de la mano del psiquiatra si el psicólogo así lo requiere o lo amerita para poder estabilizar esos niveles de ansiedad que usted puede estar presentando. Entonces, ¿cómo podemos evitar tener ansiedad? La podemos evitar estando de alguna manera concentrado en las cosas que sí son importantes, evitando las preocupaciones excesivas, meditando en esas situaciones que le preocupan, si realmente es necesario preocuparse de esa manera y hablando con su red de apoyo. O sea, es importante siempre tener su red de apoyo, que es ese grupo de personas que le puede ayudar en cualquier momento determinado, mostrándole eh, la situación que está viviendo para meditar junto con esa persona si realmente es necesario tener ese miedo. Porque cuando uno hace silencio, uno se vuelve más susceptible
uno se vuelve más vulnerable a la enfermedad. Entonces, básicamente, esos son los puntos que yo entiendo que son más relevantes a tomar en cuenta. Bien, bueno, pues muchísimas gracias a cada uno de nuestros suscriptores. Comparte este contenido y vamos a evitar la ansiedad. Gracias a ti, Katy, por estar aquí otra vez. Y vamos a seguir con otra entrega más. Así que nada, yo me despido de esa audiencia desde Quisqueya la Bella. Y si tienes algo más que decir, Katy, despídete de la gente. Nada, agradecerle por la sintonía. Suscríbase al canal, dele a la campanita y compártalo porque sabemos que estas informaciones son muy necesarias en la actualidad de hoy, porque nadie está exento a esto, pero sobre todo que mantengan su confianza en el Señor, de que Dios siempre tiene el control. Dios te bendiga. Bye bye. Bye.